Buenas, buenas. Hoy nos corresponde hablar sobre la base del cráneo. Es un tema que es un poco complejo, sin embargo, hoy vamos a ver las características o los reparos anatómicos de mayor importancia a nivel de la base del cráneo y qué es lo que ustedes deben de saber. Recordemos que en la clase pasada hablamos que el cráneo lo dividíamos en una bóveda y en una base y que la base la ubicábamos aproximadamente mediante el uso del plano de Frankfurt u órbito-meatal, que se extiende desde el piso de la órbita hasta el techo del conducto auditivo externo. Si realizamos entonces un corte sagital medio, van a ver que la base la dividimos en tres regiones, una anterior, una media y otra posterior. Vean que tiene como forma de escalera y que la anterior es la más superior y la posterior es la más inferior o profunda. Esto es porque nosotros estamos viendo una visión endocraniana. Sin embargo, la base del cráneo tiene una cara exocraniana y es la primera que vamos a estudiar. Para eso trazamos dos líneas. La primera de ellas es la línea visigomática, que se extiende desde el tubérculo articular de un lado hasta el tubérculo articular del otro lado. Luego trazamos la línea biomastoidea que une ambas apófisis mastoides y me divide esa cara exocraniana de la base del cráneo en tres zonas: la zona anterior, la zona media y la zona posterior. Y a su vez, cada zona va a estar conformada por una serie de huesos. Por ejemplo, la zona anterior está conformada por el frontal, el esfenoide y el etmoides, y a su vez guarda relación con el macizo facial. Por eso es conocido como la zona visceral o espláncnica. A su vez está localizado anterior a la línea visigomática. La zona media está conformada por el esfenoides, por el occipital y por el temporal, y está delimitado por la línea visigomática y la línea biomastoidea. Y la zona posterior se ubica por detrás de la línea biomastoidea y está conformado por el occipital y el temporal. Iniciamos entonces con la zona anterior, que como ya les comenté se ubica anterior a la línea visigomática. En esa zona anterior vamos a encontrar una serie de forámenes que en este caso corresponden al maxilar, como es el agujero incisivo, que se ubica en la parte más anterior de esta sutura, que es la sutura palatina media. Por aquí van a pasar los vasos y nervios nasopalatinos, que se encargan entonces de darle irrigación a esta parte e inervación a esta parte del paladar. Posteriormente vamos a tener a nivel de la lámina horizontal del palatino, en su unión con el maxilar, un agujero que se llama agujero palatino mayor, por donde pasan los vasos y nervios palatinos mayores. Por supuesto, vamos a tener también que detrás de él hay otro agujero que es el agujero palatino menor, por donde también van a pasar los vasos y nervios palatinos menores. Y vamos a tener una fisura que se llama fisura orbitaria. Recuerden que lo que estamos viendo acá es la base del cráneo en su cara inferior, es decir, su cara exocraniana lo estamos viendo por debajo. Y esto que está aquí correspondería a la fisura orbitaria inferior, también llamada esfenomaxilar, porque se ubica entre el ala mayor del esfenoides y el maxilar. A través de esa fisura orbitaria inferior va a pasar entonces el VAM, es decir, la vena, la arteria y el nervio infraorbitario. También va a pasar el nervio cigomático, va a salir la vena oftálmica inferior, porque ya drena el contenido venoso de la órbita y sale a través de esta fisura y llega aquí a la fosa infratemporal. Entonces vean lo siguiente, la fisura orbitaria inferior me comunica la fosa infratemporal con la órbita. También van a pasar por allí los ramos orbitarios de B2. En la zona media vemos que se ha hecho una magnificación o un zoom y vamos a trazar varias líneas. Esta línea la extendemos entonces de la apófisis mastoide al tubérculo articular, luego a la apófisis pterigoide y al cóndilo occipital. Vean que se forma un cuadrilátero. Este cuadrilátero lo voy a dividir en dos triángulos, mediante una línea que va desde la apófisis mastoides, pasa por la apófisis estiloides y llega a la apófisis pterigoides. Entonces vamos a tener un triángulo anterolateral y un triángulo posteromedial. Cada triángulo va a tener una serie de forámenes y reparos anatómicos. Por ejemplo, en el triángulo anterolateral tenemos el foramen oval, que es este triángulo que está acá, y vean que él se ubica a nivel del ala mayor del esfenoides, está lateral a la apófisis pterigoides, y él a través de él va a pasar, importantísimo, el nervio mandibular, que es la tercera división del nervio trigémino. Va a pasar la arteria meningia accesoria, la vena del foramen oval y el nervio petroso menor. Si nos vamos
posterior y lateral, vamos a encontrar otro foramen que es el foramen o agujero espinoso, también llamado redondo menor. Vean que se ubica posterior y lateral y se llama espinoso porque aquí hay una elevación que se conoce como la espina del efenoides. A través de ella va a pasar la arteria meningia media junto con su vena y un ramo meningio del nervio mandibular, es decir, de la tercera división del trigémino, que se abrevia con estas letras que es B3. Vean que medialmente vamos a tener aquí un agujero que se llama agujero rasgado anterior. Ese agujero rasgado anterior está delimitado por la porción petrosa del temporal, por el esfenoides y una parte del occipital. Y vean que ese agujero rasgado anterior en el ser vivo no pasa ninguna estructura, contiene un fibrocartílago. Sin embargo, algunos autores han descrito que a través de él pasan dos nervios, que es el nervio petroso profundo y el nervio petroso mayor, porque la carótida interna pasa pero por encima de él, no lo atraviesa, solamente es atravesado por estas dos estructuras. ¿Qué más podemos observar? Vean lo siguiente, aparte de los forámenes que les comenté, del foramen oval y el agujero espinoso, tenemos aquí que esta depresión que corresponde a la cavidad glenoidea, que la vimos en clases pasadas. Tenemos el tubérculo articular, tenemos el conducto auditivo externo en el triángulo anterolateral. En el triángulo posteromedial vamos a tener entonces ese orificio que corresponde al orificio externo del conducto carotídeo. También van a ver que a través de ese orificio pasa entonces la arteria carótida interna junto con un plexo simpático carotídeo y un plexo venoso. Vean que el conducto carotídeo se ubica en la porción petrosa del temporal. Posterior a él vamos a encontrar el foramen yugular o agujero rasgado posterior, y a través de ese foramen yugular, o mejor dicho, ese foramen yugular está conformado por la fosa yugular que está en la porción petrosa del temporal y la escotadura del occipital, la escotadura yugular. A través de él va a pasar el golfo de la vena yugular interna, que no es más que la continuación del seno sigmoide. Va a pasar nervios craneales bajos como el 9, el 10 y el 11, es decir, el glosofaringio, el vago y la porción craneal de la espinal, y va a pasar una arteria que es la arteria meningia posterior. Entonces, ojo con esto. La arteria meningia media pasa a través del agujero espinoso. La arteria meningia posterior pasa a través del agujero rasgado posterior o foramen yugular. Y la arteria meningia accesoria pasa a través del agujero oval. ¿Qué otras estructuras vamos a tener contenidas acá en el triángulo posterior? Vamos a tener entonces el agujero estilomastoideo, que es este que está acá, que se ubica posterior y lateral a la apófisis estiloides. Entre la fosa yugular y el conducto carotídeo hay un canalículo que se llama canalículo timpánico, por donde va a pasar un nervio que se llama el nervio timpánico o nervio de Jacobson, que es un ramo del glosofaringio y que forma un plexo timpánico a nivel del oído medio. Eso lo vamos a ver mejor cuando hablemos sobre oído. Y en la pared lateral de la fosa yugular, por acá, vamos a conseguir un canalículo que se llama canalículo mastoideo. Otra zona importante que se ubica aquí en el triángulo posterior es la zona cuadrilátera, que permite la inserción de unos músculos, bueno, que veremos más adelante cuando veamos bóveda palatina. A través del agujero estilomastoideo que está aquí en este triángulo posteromedial, recuerden, pasa el nervio facial, es el punto a través del cual el nervio facial se exterioriza, es decir, el séptimo nervio craneal. La zona posterior es la que se ubica entonces ahora por detrás de la línea bimastoidea y va a contener dos foramen. El agujero occipital o foramen magnum, por donde pasa una gran cantidad de estructura. Por ejemplo, allí se ubica la unión bulbomedular, pasan las arterias vertebrales que son dos, la arteria espinal anterior que es una sola que está destinada a irrigar a la médula espinal, las arterias espinales posteriores que son pares, la porción craneal del undécimo nervio craneal que es el espinal, pasan por supuesto meninges, membrana tectora y un plexo venoso vertebral. También tenemos un foramen que es el agujero mastoideo, por donde pasa una vena emisaria que drena en el seno sigmoide.
Ahora aquí estamos visualizando la cara endocraniana del cráneo. Se ha realizado un corte transversal y vamos a ubicar ahora la base craneal anterior, pero descrita endocranianamente. Lo que está representada en azul sería entonces la base craneal anterior, que está conformado por el frontal, el etmoides y el efenoides. Luego tendremos la base craneal media, que está conformada entonces por el efenoides y el temporal, y la base craneal posterior, que está conformada por el esfenoides, el temporal y el occipital. Comenzamos con la base craneal anterior. La base craneal anterior está limitada posteriormente por esta línea discontinua que les he dibujado y que corresponde al borde libre o el borde posterior del ala menor del efenoides. Vean que aquí también tenemos la apófisis clinoides anteriores y acá se ubica una elevación que se llama el limbo esfenoidal. Ojo con esto. El limbo esfenoidal constituye el punto que nos separa la fosa craneal anterior de la fosa craneal media. Por lo tanto, todo lo que está por delante del limbo esfenoidal es base craneal anterior. Y todo lo que está por detrás del limbo esfenoidal es base craneal media. Sin embargo, algunos autores no consideran el limbo esfenoidal como un punto de reparo para dividir ambas bases, sino que ellos consideran que lo que se ubica posterior a este surco, que se llama surco prequiasmático, posterior a él, es lo que sería la base craneal anterior. Pero para efecto de nuestra clase, nos vamos a quedar con el limbo esfenoidal. Recuerden que anterior al limbo esfenoidal tenemos esta parte del efenoide, del cuerpo del efenoide, que se llama yugo esfenoidal. Anterior a él vamos a encontrar aquí la lámina cribosa del etmoides. Anterior a él vamos a encontrar la apófisis cristalaria o cresta de gallo. Anterior a él vamos a encontrar el agujero ciego y anterior a él vamos a encontrar la cresta frontal interna. Recuerden que todo eso está contenido en la parte media de la base craneal anterior y que en las partes laterales vamos a tener la porción orbitaria del frontal. Y por supuesto las alas menores del efenoide que tienen esa forma triangular. Ahora vamos con la base, ahora vamos a ver qué foramen se encuentran allí contenidos. Vean que se encuentra el agujero ciego, que puede estar cerrado en el ser vivo, puede estar permeable en ocasiones y permite el paso de una vena que me comunica la mucosa nasal con el seno venoso sagital superior. Y a su vez, estas tres estructuras que están acá permiten la inserción de la hoz del cerebro, que es una parte de las meninges, específicamente de la dura madre, un sitio de inserción de la dura madre. En las láminas cribosas del etmoides, recuerden que es fenestrada o perforada por los filetes olfatorios, que es el primer nervio craneal. Aquí tenemos un corte sagital medio donde podemos observar el hueso frontal y vemos su cavidad aérea, que es el seno frontal. Ese seno frontal tiene una pared anterior que guarda relación entonces con el contorno facial, una pared posterior que guarda relación con el endocráneo, un piso que guarda relación entonces con la órbita. Un piso que guarda relaciones con la cavidad nasal. ¿Qué tenemos que saber aquí de importante? Que el seno frontal no está presente desde el momento del nacimiento, sino que el frontal inicia su neumatización al año de edad, es decir, las celdillas etmoidales comienzan a aumentar de tamaño, invaden el hueso frontal y comienza entonces a conformarse este seno que inicia su formación al año de edad y para algunos autores finaliza a los 15 años. Es de forma irregular, puede ser asimétrico en la mayoría de los casos, está presente bilateralmente, sin embargo un 10% está presente de un solo lado y un 9% de las personas pueden que no tengan seno frontal. Vean que la pared anterior del seno frontal es más gruesa que la pared posterior y esto explica por qué la pared anterior es más resistente a las fracturas que la pared posterior. Esta pared anterior, vean entonces que guarda relación con el contorno facial, la posterior con la fosa craneal anterior, el piso guarda relación entonces con el techo de la órbita y las celdillas etmoidales. Eso explica por qué las fracturas de esta zona me van a comunicar entonces la fosa craneal con el seno frontal y a su vez con las celdillas etmoidales que drenan en la cavidad nasal. Vean aquí la imagen representada donde el lóbulo frontal descansa sobre la lámina cribosa del etmoide
y vean la estrecha relación que existe con el seno frontal. Cuando ocurre una fractura a ese nivel, que se lesiona o la lámina cribosa del ecmoide o que se lesiona la dura madre, pues, y las paredes del seno frontal, la persona puede presentar salida de líquido cefalorraquídeo a través de las fosas nasales, lo que se conoce como rinolicoporrea, y genera un signo del halo, en este caso en la servilleta. Esto es característico del líquido cefalorraquídeo. La base craneal media. La base craneal media entonces está limitada anteriormente por el límite posterior de la base craneal anterior. ¿Cuál sería entonces el límite anterior? El limbo esfenoidal, el borde posterior de las alas menores del esfenoides, y por supuesto aquí estarían implícitas las apófisis clinoides. Su límite posterior sería el borde superior del peñasco del temporal y por supuesto el borde superior de la lámina cuadrilátera. ¿Qué estructura van a estar contenidas? Bueno, aquí podemos ver que está esta depresión, que es el surco prequiasmático. Posterior al surco prequiasmático tenemos entonces una elevación que se llama tubérculo pituitario y que puede ocurrir allí o es un lugar de formación de una serie de tumores que se conocen, por ejemplo, los meningiomas del tubérculo pituitario. Si nos vamos lateral al surco prequiasmático, hay unas aperturas que son los forámenes o el conducto óptico. Y a su vez, aquí en ocasiones están presentes unas apófisis que se llama apófisis clinoides media. Si nos vamos lateral, si nos vamos posterior al tubérculo pituitario, tenemos esta depresión que es la fosa hipofisiaria, donde está contenida la glándula hipófisis. Y si nos vamos posterior a él, tenemos entonces aquí el dorso y la silla turca, en cuyo borde superior y lateralmente se encuentran las apófisis clinoides posteriores. Vean entonces que las apófisis clinoides rodean o delimitan a la fosa hipofisiaria y constituye un sitio de inserción de la dura madre para formar aquí lo que se llama tienda de la hipófisis o diafragma hipofisiario. Recuerden entonces los siguientes, los límites de las estructuras que les mencioné. Por ejemplo, el surco prequiasmático está limitado anteriormente por el limbo esfenoidal y posteriormente por el tubérculo pituitario. Ahora, lateral a la fosa hipofisiaria tenemos esta depresión que corresponde a un surco que es el surco carotidio, por donde pasa la arteria carótida interna. Ella entra por el orificio interno del conducto carotidio y pasa a la base craneal media. Se ubica lateralmente. Más lateralmente vamos a tener entonces lo que sería la fosa craneal media como tal, su cara cerebral de los diferentes huesos que están aquí contenidos. Y por supuesto vamos a tener una serie de forámenes. Tenemos el conducto óptico por donde va a pasar el nervio óptico desde la órbita a la fosa craneal media y vamos a tener la arteria oftálmica que entra a través del conducto óptico a la órbita. Vamos a tener otro foramen que no vimos en la cara exocraniana, ojo con eso, el foramen rotundo o foramen redondo mayor no se visualiza a simple vista en la base del cráneo. Vean que aquí tenemos los tres forámenes, el foramen rotundo o redondo mayor, el foramen oval y el agujero redondo menor o foramen espinoso. Vean que conforman una semiluna y el más medial es el foramen rotundo, el más lateral es el foramen menor o agujero espinoso que se ubica posterior y lateralmente, y entre ellos dos se encuentra el agujero oval. Una de las estructuras que pasa a través del foramen rotundo es la segunda división del nervio trigémino, es decir, el nervio maxilar. El agujero oval que ya lo describimos y luego más posterior y lateralmente el agujero espinoso. Recuerden que el agujero rasgado anterior está cerrado en el ser vivo, contiene una estructura fibrocartilaginosa, pero puede pasar por allí en ocasiones el nervio petroso profundo y el nervio petroso mayor. Aquí en esta visión endocraniana vemos una hendidura que no la vemos tampoco en la cara inferior de la base del cráneo, su cara exocraniana. ¿Por qué? Porque esta hendidura es la hendidura esfenoidal y me va a comunicar la fosa craneal media con la órbita. Se llama esfenoidal u orbitaria superior porque está comprendida entre el ala menor y el ala mayor del esfenoide. Por allí va a pasar B1, que es el nervio oftálmico, va a pasar los nervios craneales que tienen que ver con los movimientos oculares, es decir, que la inervación
a los músculos extrínsecos del globo ocular, que son el 3, el 4 y el 6, es decir, oculomotor, troclear y patético, y va a salir de la órbita la vena oftálmica superior. Vamos ahora con la base craneal posterior. La base craneal posterior está limitada entonces anteriormente por todos los límites posteriores de la base craneal media. ¿Y qué vamos a ver acá? Vamos a ver entonces el borde superior del dorso de la silla turca, o el dorso de la silla turca, que es esto que está acá, también es conocido como lámina cuadrilátera. Aquí tenemos el clivus, que surge de la unión de la porción basilar del esfenoide y la porción basilar del occipital, y en el centro existe una depresión que se llama canal basilar. Y vean que lateralmente tenemos las fosas cerebelosas, hay un surco que corresponde entonces al surco del seno sigmoide, y vean que este surco del seno sigmoide está presente en dos estructuras óseas, que es en la porción petrosa del temporal y en el occipital. Vean entonces cómo se conforma aquí el surco sigmoide. Y vamos a tener una serie de orificios. Este orificio que están viendo aquí es el conducto auditivo interno. ¿Qué va a contener? Va a contener o va a permitir el paso de la arteria laberíntica, el séptimo nervio facial, que tiene dos componentes, el componente motor y el nervio terminal de Winsberg, y tenemos el octavo nervio craneal, igual con sus componentes vestibular y su componente coclear. También puedo observar aquí el foramen yugular, pero la visión endocraniana o rasgado posterior, que ya lo describimos, y por supuesto el agujero magno o el agujero occipital, que también lo describimos. Por aquí se encuentra presente también el agujero mastoideo en una visión endocraniana. La base craneal la podemos dividir también en zonas, una zona central y zona lateral derecha e izquierda. Eso lo hacemos trazando unas líneas en sentido antero-posterior que se ubican paralelo al conducto óptico. Entonces voy a tener una base craneal anterior lateral derecha, una base craneal anterior central y una base craneal anterior lateral izquierda. ¿Por qué es importante eso? Porque nos ayuda a nosotros a decir, oye, por ejemplo, el paciente presenta anosmia, es decir, tiene un antecedente de un traumatismo craneoencefálico, tiene pérdida del olfato, que es la anosmia. Ya nosotros sospechamos que mínimo hay una lesión a nivel de la zona anterior central, porque en la zona anterior central es donde se localiza la lámina cribosa legmoide, y la lámina cribosa legmoide la que es atravesada por los filetes olfatorios. Ahora vamos a hablar sobre los arbotantes craneofaciales. En muy pocas partes hablan sobre los arbotantes craneofaciales. ¿Pero qué es un arbotante? Un arbotante literalmente viene de esta palabra en francés, que significa arco que transmite, es un arco aéreo. Como pueden ver, estas son edificaciones antiguas, las grandes edificaciones presentan estos arcos, como las catedrales, etc. Son estructuras entonces que están en el exterior, que tienen como forma de medio arco, como ven en la imagen, y que se encarga de transmitir la presión de la bóveda, es decir, del techo, y la transmite a un contrafuerte que está en la base. Es semejante a lo que ocurre, por ejemplo, con una barca. Esta es una barca, ¿verdad? Imagínense que es como una lanchita, un barquito, algo así. Y vean que tenemos varias estructuras que son súper resistentes porque son altamente densas. Una de ellas es la carena, que va en sentido posterior. Otra de ellas son las varengas, que van en sentido lateral. Y otra es el puente que une las varengas. Todas ellas son contrafuertes porque son altamente resistentes y transmiten ese peso. Sin embargo, entre las zonas resistentes existen zonas débiles donde la densidad del material es poca y puede ocurrir una lesión. En el cráneo, de igual forma, también tenemos estos arbotantes. El cráneo también tiene varias propiedades como es la elasticidad y la resistencia. Sin embargo, bueno, en este momento no vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar sobre esos arbotantes, sobre las zonas de resistencia descritas por Felicet. Y vamos a ver que tenemos zonas que son medianas y por ende son impares, y zonas que son laterales y por ende son pares. Vamos a tener una mediana anterior o frontoetmoidal, una que es la sincipital y una mediana posterior o occipital. A su vez vamos a tener las laterales, que corresponderían entonces a la órbita esfenoidal o anterolateral,
y la posterolateral o petromastoidea. Vean que esta es una visión endocraniana, esta es una visión superior del cráneo y ven estas zonas, la mediana anterior, las dos anterolaterales, las dos posterolaterales, la sincipital y la mediana posterior, y de igual forma la ven en la parte, una visión lateral. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque estas zonas que son los arbotantes constituyen como esos pilares donde el hueso es muy denso, muy grueso y es muy resistente a la fractura. Pero entre cada pilar o arbotante hay zonas que son débiles y eso explica por qué los trazos de fractura ocurren o en la zona 1, o en la zona 2, o en la zona 3. Aquí tienen un ejemplo, por ejemplo, de una fractura que se extiende desde el techo de la órbita hasta la porción vertical del frontal. ¿Por qué? Porque es una zona débil que está localizada entre el arbotante anterior medio y el arbotante anterolateral. Vean la visión endocraniana. Cuando existe una fractura a nivel del arbotante es porque fue un trauma de alta energía. A su vez también tenemos arbotantes que están presentes no solamente en el cráneo como tal, sino también a nivel de la cara. Y si recordamos, en la cara tenemos un hueso que es el hueso cigomático, que es uno de los huesos que no tienen cavidades aéreas en su interior, por lo tanto constituye un arbotante importantísimo en la cara. Aquí tenemos pilares también, como es el anteromedial o el pilar canino. Tenemos uno lateral o cigomático y tenemos uno posterior que va hacia atrás, que es el posterior o maxilopterigoideo. ¿Cuál es la importancia, profesor, de saber todo esto? Bueno, todo esto tiene una aplicación clínica. Por ejemplo, cuando ocurre un traumatismo craneoencefálico y se fractura la base del cráneo, el 70% de la fractura de la base del cráneo ocurre en la base craneal anterior. A su vez, las fracturas de base craneal no son tan frecuentes, son más frecuentes las fracturas de la bóveda craneana. Vean que las fracturas de base craneal se presentan en el 3,5 al 24%. Un paciente con fractura de base de cráneo tiene un 50% de probabilidad de que esté lesionado su cerebro. Y como ya les comenté, entonces el 70% de la fractura es en la base craneal anterior, cuando se fractura la base del cráneo. Un 20% es en la base craneal media, específicamente la zona central. La zona lateral, ambas zonas suman el 5%, es decir, sería 2,5 y 2,5. Y la fosa craneal posterior representa solamente el 5% entonces del porcentaje de lesiones de la base craneal. Existen signos clínicos que nos dicen a nosotros, oye, hay una lesión de la base craneal, como por ejemplo la rinolicorrea, que es la salida del líquido cefalorraquídeo a través de las fosas nasales. Ya les expliqué por qué ocurre. Un signo importante es el signo de Mapache, que es la equimosis, es decir, el morado a nivel periorbitario o bipalpebral bilateral. Y las fracturas del peñasco temporal se caracterizan por la presencia de esta equimosis retroauricular, es decir, por detrás del pabellón auricular. Usted tiene un paciente con antecedente de trauma craneal, revisa la región detrás del pabellón auricular, ven este equimosis, esto se llama signo de Vatel. Es decir, el paciente tiene una fractura de base del peñasco del temporal hasta que se demuestre lo contrario. Vean que podemos tener diferentes tipos de trazos de fracturas que comprometen la porción orbitaria, fracturas que me afectan entonces la pared anterior o posterior del seno frontal, la parte central anterior o lateral, fracturas comminutas, fracturas que me afectan el peñasco del temporal, y que las fracturas de este tipo son fracturas longitudinales y las fracturas de este tipo son fracturas transversales. Las fracturas transversales cursan con mayor probabilidad de lesionar el nervio facial y que el paciente presente entonces una parálisis facial periférica postraumática, porque por aquí pasa el nervio facial dentro de la porción petrosa del temporal. Tenemos diferentes cortes acá transversales del cráneo para que ustedes vean entonces un trazo de fractura a nivel de la porción petrosa del temporal, para que vean la fractura aquí del tabique nasal. Vean entonces que una fractura que diastasa la sutura landoidea y una fractura aquí a nivel de la escama del occipital. Esta imagen isodensa que corresponde entonces a presencia de sangre a nivel del seno maxilar, del seno esfenoidal, es decir, un hemoseno esfenoidal. Tiene también sangre presente de las celdillas etmoidales acá
para que vean entonces cómo ocurre una fractura de la pared anterior del seno frontal y esto genera un defecto estético importante. Y aquí ven entonces que no es una fractura deprimida como la anterior, pero sí compromete la pared anterior, la pared posterior, incluso puede existir lesión dural porque hay presencia de aire dentro de la cavidad craneal, lo que se denomina neumoencéfalo. Vean aquí las fracturas de la bóveda craneal, vean esta fractura aquí polifragmentada, fracturas hundidas, como ven acá, fracturas hundidas con presencia de neumoencéfalo que pueden tener entonces lesiones del parénquima cerebral. Van a tener pacientes que simplemente van a tener una lesión en cuero cabelludo, se van a suturar y el paciente solamente va a tener un pequeño defecto cosmético, pero van a llegar pacientes con lesiones craneales mucho más severas, con compromiso mayor entonces de la bóveda, del contenido intracraneal y por supuesto lesiones mucho más severas que van a conllevar al fallecimiento del paciente, como es la cornada de Kine, es decir, la pata de caballo. Vean cómo fracturó la bóveda craneal, generó lo más probable un hematoma intracraneano que conllevó al fallecimiento del paciente. Bueno muchachos, muchas gracias por su atención. Recuerden entonces revisar la bibliografía sugerida, la que les estoy mostrando acá, y nos vemos en la próxima clase.